Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, un ingeniero es capaz de ir hasta la luna, tocar el firmamento y darse cuenta que aún así el amor es más grande, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar la suma de los primeros números pares e impares. Se plantea la solución en un programa de 26 líneas. En la línea 4 se incluye la librería iostream. En la línea 5 se incluye la librería conio.h. Estas dos librerías permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando se necesite capturar información que el usuario ingrese o mostrar información por consola, entonces deberá incluir una de esas dos librerías. En la línea 7 se usa entonces la instrucción using namespace std. Con esta instrucción indicamos al compilador que se va a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto permitirá programar de manera más flexible. Se puede crear el propio espacio de trabajo, pero entonces tocaría ceñirse a la programación y la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 a 26 vemos el método main. El método main es el inicio del programa. Recuerde que cuando un programa compila, el compilador lo que hace es incluir las librerías, mirar el espacio de trabajo a usar y buscar el main. Recuerde que a diferencia del main pueden haber otros métodos. Por eso el main se diferencia de los otros por ser el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 11, se declaran dos variables de tipo flotante. Las variables cantidad pares a sumar y cantidad impares a sumar. Recuerde que las variables de tipo flotante solamente reciben datos numéricos flotantes, de punto flotante y no enteros. En la línea 13 usamos la instrucción count. Count significa variable por pantalla. Entonces, para mostrar información por consola simplemente se escribe la palabra count, luego los símbolos menor menor y luego entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos menor menor. Recuerde, el texto va entre comillas dobles. En la línea 14 usamos el método sync. El método sync significa entonces variable por teclado. Sin lo que hace es capturar información que el usuario ingrese. Simplemente se escribe la palabra sin, luego los símbolos mayor mayor y a continuación el nombre de la variable que va a capturar la información. En este caso la variable cantidad pares a sumar. En la línea 16 usamos nuevamente la instrucción count para mostrar por consola. Favor ingresar la cantidad de impares a sumar. Y en la línea 17 la variable cantidad impares a sumar captura entonces lo que el usuario ingrese. En la línea 19 mostramos el resultado. La suma de los primeros pares es de cantidad pares a sumar por cantidad pares a sumar más 1. Como la suma de los primeros pares es una serie matemática, recuerde que las series matemáticas se generan por medio de una fórmula. La fórmula que genera la suma de los primeros pares está dada como n por n más 1. En este caso n viene a ser cantidad pares a sumar. Mire que estamos ahorrando espacio de memoria, porque estamos usando una operación aritmética en una instrucción de salida y entonces ahorramos el uso de variables. Asimismo, en la línea 22 mostramos la suma de los primeros impares es de cantidad y pares a sumar por cantidad impares a sumar. Eso quiere decir que la fórmula que genera la suma de los primeros impares está dada como n por n. Por último, en la línea 25 usamos el método "get". Este método lo que hace es indicar al compilador que espere la entrada de teclado. Esto para que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre, sino que espere la entrada de un carácter y podamos visualizar entonces todo el proceso del algoritmo del programa. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita mostrar la suma de los primeros números pares e impares. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría.
Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.